Maya Televisión. Esta es una producción desde el departamento de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Es la comparecencia de gala que tenemos para ustedes, señores televidentes, a nivel nacional, y por supuesto con el saludo para nuestra teleaudiencia a nivel internacional. Departamento número 19, los compatriotas de Honduras, con más de 1,5 millones en el norte, especialmente Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica, pero por supuesto en Europa también están pendientes de esta transmisión, en Asia, en África, en Oceanía, bueno, el mundo hoy con lo que son las redes sociales, el internet, el sistema satelital. Saludos desde la costa norte de Honduras. Una temática que les sugiero le pongan mucha atención. Muy pocas veces tratado este tema en los medios de comunicación de Honduras, con el profesionalismo, con la contundencia y sobre todo con la realidad que hoy lo traemos para ustedes. El conflicto denominado Israel-Palestina. Hemos invitado a la representación de Palestina para que hagan una exposición, una guía de información y de revelación sobre lo que está pasando en aquella parte del mundo. Como ustedes saben, Europa con el imperio norteamericano están señalados, y no hay duda, hay evidencias plenas que han estado apoyando a Israel. Y también creo que han escuchado ustedes que Israel es denominado el pueblo de Dios. Ahora con estas situaciones que se han dado de bombardeos por lo que es este territorio, la matanza de mujeres, de niños, de ancianos, la artillería, bombas, cohetes y luego pues todo lo que es una amenaza en lo que se denomina un conflicto político, otros lo llaman religioso, pero exactamente tiene que ver con la cuestión territorial y la riqueza de este estado muy conocido aquí en Honduras como lo es Palestina. Para desarrollar esta temática tenemos la comparecencia del señor Arturo Atala Yar. Él es presidente de la Asociación Palestina, es un reconocido empresario de Honduras, miembro de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Bienvenido a Maya Televisión, señor Atala Yar. Muchas gracias. Buenas noches, estimado licenciado Arnulfo Aguilar. Un saludo a toda su teleaudiencia a nivel nacional y en todo el mundo donde nos escuchan. En primer lugar, quiero darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad y agradecerle a usted y a su prestigiado canal por darnos la oportunidad de expresar el sentimiento y el sentir de todo un pueblo palestino que actualmente está sufriendo los más crueles tratos de parte de la fuerza ocupante israelita. Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad. También nos acompaña el cónsul honorario del Estado de Palestina en la República de Honduras, el señor Elías Carufe. Bienvenido, el señor Carufe. Es gusto saludarle, licenciado Arnulfo, y saludos a su audiencia. Gracias por el espacio, porque la verdad queremos que en Honduras el pueblo hondureño conozca el tema palestino y israelí. Pues gracias por este espacio. Señor Arturo Atala Yar, ¿podría usted darnos una referencia histórica para ubicar a la teleaudiencia de Maya Televisión y a la audiencia que sigue la retransmisión por las emisoras en esta oportunidad, la poderosa y libertaria Radio 1 en sus plataformas digitales, la grande de Honduras, Radio El Mundo, y por supuesto Estéreo Trinidad, también en sus plataformas digitales para el occidente de Honduras a través de la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara? Lo dejo para que haga usted su exposición. Muchas gracias, licenciado Arnulfo. El problema palestino es un problema que data de años. Al fondo de mi pantalla van a ver lo que era el mapa histórico de Palestina.
Para hacer referencia, Palestina anteriormente, voy a hacer una reseña desde el principio. Era dominado el territorio por los otomanos, que eran los turcos, a finales y a principio del siglo antepasado y el siglo pasado. Es por eso que a los palestinos que llegaron a principio de siglo a Honduras se les conoce, o mejor dicho, les pusieron el nombre de turcos, porque traían con ellos un documento de viaje, ni siquiera era pasaporte, sino que era un documento de viaje con el membrete de la República de Turquía en aquel entonces. Después de la Primera Guerra Mundial, que después de los turcos entraron los ingleses, y ahí surge después del problema que hubo en Europa, el problema de la matanza que dicen de los judíos, y ahí entra en la promesa de Balfour de darle a los judíos un hogar. Por mandato de las Naciones Unidas, se dividió el territorio de Palestina en dos partes. Un 55% para la creación del Estado de Israel, y se suponía que un 45% iba a ser para el Estado de Palestina. En 1948 se fundó el Estado de Israel, y a la fecha han pasado 73 años, y el pueblo palestino durante ese tiempo ha venido aguantando toda clase de maltratos y despojos de sus propiedades. Todas las personas que vivían en Gaza, en Jaffa, Haifa, entonces emigraron. Y hoy en día hay más de 6 millones de migrantes que no pueden regresar a Palestina. Y siguen con sus prácticas hasta la fecha de hoy. Y no suficiente con esto, en 1967 surge la famosa Guerra de los 6 días. Y Israel se apropia del resto del territorio de Palestina. Y hasta la fecha no ha habido una solución definitiva. En los acontecimientos que han pasado en los días recién pasados en Jerusalén, esto agravó más la situación todavía, porque una corte de la Suprema Corte de Israel emitió un fallo donde quieren despojar a más de 500 palestinos de un barrio histórico, Sheikh Jarrah, de Jerusalén Este, donde esa gente tiene más de toda su vida han vivido ahí, y querían despojarlos para poner a vivir a colonos allí. Aparte de eso, los colonos en Jerusalén, respaldados por la policía y el ejército, trataron mal a los hermanos musulmanes que estaban en el mes de Ramadán, y no les permitieron entrar a rezar al Aqsa. Y esto enfureció más. Entonces comenzaron a bombardear a Gaza también, y como ustedes saben, hace poco, pues antier, dieron alto al fuego, pero esto no significa que vamos a parar de exigir la solución definitiva del conflicto palestino. ¿Verdad? Yo pienso, y siempre lo he dicho, el problema palestino es la vergüenza de la comunidad internacional. Es imposible de que a estas alturas no puedan resolver el problema de los palestinos. No sé hasta cuándo vamos a seguir con esto. No van a parar de exigir los derechos que le corresponden a Palestina. Señor Elías. Licenciado, usted sabe que Israel fue creado por un mandato de las Naciones Unidas, y él no ha respetado ni un fallo, ni siquiera ni un decreto de las Naciones Unidas.
se llevó a cabo los acuerdos de Oslo. Tampoco. Es imposible. Y nosotros, como comunidad palestina en Honduras, nos sentimos muy tristes, en primer lugar, y nos sentimos ofendidos por las últimas declaraciones que dio nuestro gobierno, donde declara al pueblo de Israel como víctima y pone a los palestinos como victimarios, cuando la cosa es a lo contrario. Esto es una ofensa para nosotros los palestinos que radicamos en Honduras. Nosotros, desde que vinieron nuestros antepasados a principios del siglo pasado, nos hemos dedicado a trabajar, a contribuir al desarrollo de este país en todos los sentidos, económicamente, industrialmente, culturalmente, en todos los aspectos. Y lo menos necesitamos un respeto en ese sentido. Hoy por la tarde se llevó a cabo una caravana en protesta y al final se le dio lectura a una declaratoria de parte de la comunidad palestina de Honduras. Gracias. Solamente preguntarle, señor Atalayar, ¿en qué creen ustedes que se ha basado el gobierno de Honduras, específicamente el señor Juan Orlando Hernández, para conceder la oportunidad a Israel y considerarlo que es víctima de Palestina, cuando ustedes garantizan que Palestina es la víctima de Israel? Todo el mundo lo sabe y eso está a la vista, ¿verdad? Ahora, las razones que obligan al gobierno de Juan Orlando a tomar esas decisiones, todos nosotros las sabemos. No es nada nuevo. Imagínese usted cuando Donald Trump pidió el traslado de las embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. De todo el mundo, los únicos 4 que votaron a favor del traslado fue Honduras, Guatemala, creo que Uruguay, que después regresó, o Paraguay, y luego Estados Unidos y Israel. Ajá. Y desde aquel entonces, si usted recuerda, voy a hacer un poco de memoria. En ese entonces fueron las elecciones del 2017 aquí en Honduras. Y el triunfo de Juan Orlando no era aceptado, ¿verdad? Hasta que Honduras votó a favor del traslado de la embajada, el día siguiente fue reconocido como presidente. Ya usted sabrá el compromiso, todos sabemos el compromiso que tiene el gobierno con. Y quiero aprovechar la oportunidad también para darle un consejo a nuestro canciller Lisandro Rosales, porque él en su Twitter publicó de que está solidario con el pueblo de Israel y condena a los palestinos de terroristas. La verdad que cuando uno no conoce bien acerca de un tema, creo que es mejor no opinar para no caer en ridículo. Porque la verdad que a todo el mundo les pareció muy ridículas esas declaraciones. Cuando todo el mundo sabe las atrocidades que el ejército de Israel hace con los palestinos. Mata discriminadamente niños, ancianos, mujeres, sin ningún respeto para los derechos humanos. ¿No? Señor cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras, Elías Jarufe, ¿cómo poder ubicar las identificaciones que hacen de Hamas como el auténtico terrorismo que ataca a Israel y explicar de esta situación que han tomado estos gobiernos? Y en el caso de Honduras, prácticamente me deja entrever el señor Arturo Atalayar
que se sienten, como quien dice, traicionados por lo que el Estado de Honduras ha hecho en compensación a casi 2 siglos de trabajo de sus antepasados aquí en el país, y la respuesta que no hay calor a ese trabajo y a esa dedicación por una patria que ustedes aman y por la que ustedes trabajan y están disponibles a seguir luchando por ella. Claro. Bueno, la verdad, nuestro gobierno palestino y nuestra población palestina seguimos primero apostando al proceso de paz y queremos que la comunidad internacional nos acompañe y que empujen ese proceso para bien de ambas partes, no solo los palestinos. En ese caso, Israel y los judíos van a estar más seguros en un proyecto de paz y no un compromiso de paz que nunca se cumplió. Porque el gobierno de Palestina firmó un acuerdo de paz en compañía de Estados Unidos, la Comunidad Europea, y ese acuerdo ya lleva más de 25 años, donde Israel se comprometió hace 25 años en que va a cumplir el acuerdo entregando los territorios palestinos a los palestinos y reconociendo el Estado palestino como un Estado independiente. Israel rechaza después todos los acuerdos internacionales, rechaza los acuerdos de la ONU y no quieren aceptar la realidad del tema palestino. Si ellos se sientan en una mesa de negociación ahora y toman en serio un proyecto de paz con los palestinos, yo creo que podemos llegar a un final feliz formando 2 países, 2 estados independientes y 2 vecinos que tienen que respetarse uno al otro. Ahora, con la comunidad internacional, yo digo, yo vivo en Honduras. Nosotros los palestinos somos 300,000 personas de descendencia palestina. Si nuestro gobierno tiene relación con Israel y le favorece a nuestra población de Honduras y toman acciones que no nos gustan a nosotros, pues ni modo. Pero eso no quiere decir que cambie la dirección de la comunidad internacional, porque son 4 votos en contra y como 184 a favor del Estado palestino y de la causa palestina. Por eso yo digo, nosotros le mandamos mensajes al gobierno para que tomen en cuenta que somos hondureños de descendencia palestina y que cuando den una declaración en el tema palestino-israelí, que nos tomen en consideración. Pero si no, ni modo. Los gobiernos son 4 años y se van y viene otro gobierno y esperamos el próximo gobierno que venga y que tome en serio la causa palestina y cuando dé declaraciones que sean humanos. Porque en Palestina no estamos haciendo una guerra entre 2 ejércitos. Israel es una potencia mundial como país que tiene armamentos de lo más sofisticado y ejército, el 4º ejército más grande del mundo. Significa, y Palestina todavía no tiene independencia. El gobierno palestino no puede comprar una sola arma y pasársela al territorio sin orden de Israel. Pues eso no es una guerra entre 2 países armados. Esto es una invasión de un país poderoso hacia una gente indefensa, civiles de toda edad que están bajo los bombardeos y que están sufriendo muerte y terror. Y eso es lo más peligroso para una nación como en Gaza, que 2 millones de gente que lo tienen encerrado en una cárcel, es la cárcel más grande del mundo. Además de tenerlos encarcelados,
cuando inicia el ataque a Israel, primero destruyen todas las fuentes de vida, el agua, la electricidad y las vías de comunicación. Y seguidamente empiezan a lanzar misiles de los más sofisticados para destruir todo lo que se pueda de la construcción y la vivienda de la gente. Esto es la guerra que hubo hace poco en Palestina. No es guerra, es una invasión. Y Hezbollah, Hamas, respondieron con cohetes porque ellos tienen que defenderse. Pero ¿quién inició esa guerra? ¿Quién inició ese conflicto? Vino de parte de Israel. Y no tuvimos que más defendernos en lo más que pueda. Digamos, en el West Bank salió toda la juventud a atacar a la policía y sacarlos de nuestras ciudades, porque ellos entraron tratando severamente a nuestra población. Soldados bien armados contra civiles que no tienen nada. Y al final en el mundo dice quién es la víctima, ¿no? Increíble. Eso no necesita análisis para que sepamos cuál es la víctima o quién es el victimario. Sabes, de las muertes, de la cantidad de muertes, podemos saber, digamos, en Israel yo creo que no murió 5 o 6 personas. De Palestina se murieron 600 y hay más de 3,000 heridos. Pues de ese número podemos tomar un cuento en que quién fue el que sufrió esa terrible invasión y esos ataques. Yo creo que en este caso los palestinos son víctimas y no solo ahora. Eso viene desde la creación del Estado de Israel. Ellos se instalaron sacando la propia gente de su propia tierra y salieron huyendo porque hubo matanza digamos, cuando entró el ejército de Israel y los grupos armados, cuando se creó el Estado de Israel, entraron a un pueblo y mataron toda persona que estaba en ese pueblo. Y a los demás pueblos que tienen alrededor le llegó la noticia. Ya el ejército de Israel se está acercando, vienen para masacrarlos. Esos palestinos tuvieron que dejar sus casas, sus tierras y toda su pertenencia y salir corriendo para salvar su vida. Ahora la comunidad internacional, después de 73 años, vemos que una comunidad solo declaran. En la ONU te dan una solución y solo escuchamos palabras en que sí, vamos a la solución de 2 estados y que los palestinos tengan su independencia y que no hay injerencia de Israel dentro del territorio. Pero en lo hecho no estamos viendo nada hasta el momento. Pero yo creo, la lección que dio la resistencia palestina al ejército de Israel, con lo poquito que tengan, con valor y valentía, porque estos hombres sí daban su vida para defender los territorios. Con poco armamento se defendieron y dejaron que el Estado de Israel tome en cuenta que otra vez ataquen, usted va a tener otros problemas más serios. Yo creo que ahora en proceso de paz, si se sientan a negociar, van a sentar y a respetar a los palestinos, no como en el pasado. Maya Televisión. Sí, señor. Quiero agregar algo yo, referente a las declaraciones de nuestro gobierno. Miren, nuestro país, nuestra nación Honduras, siempre se ha identificado como una nación noble, sensible con la necesidad y el sufrimiento de los demás. Estoy plenamente seguro, y me lo han demostrado, que lo que el gobierno diga no es el sentir y pensar de todo el hondureño. Es esa actitud y forma de actuar del gobierno que sabemos por qué lo hacen. Pero el hondureño en sí es justo, el pueblo hondureño es noble y está con las causas más justas. Nosotros, como comunidad palestina, queremos que nuestro país, Honduras, se ubique en el lado correcto,
en el concierto internacional para que tengan una buena referencia del país, que la actitud del gobierno no cambie la imagen del país, de lo que es Honduras. Honduras siempre ha sido un país noble, sus habitantes, gente sensible. Entonces, eso quería yo hacer resaltar y agradecer también a todos los que han demostrado solidaridad para con el pueblo palestino. Ayer, sábado, por la tarde en La Ceiba se llevó a cabo una caravana en apoyo también al pueblo palestino. Participaron miembros de nuestra comunidad y también gente de hondureña que no tienen descendencia palestina. Eso demuestra que el pueblo hondureño está con la justicia y nosotros lo único que pedimos es que Honduras se ubique en el lado correcto, el justo, ¿verdad? Hay que recordar que el 26 de agosto del año 2011, Honduras reconoció al Estado de Palestina cuando su presidente era Porfirio Lobo Sosa. Y eso a nosotros, los hondureños de descendencia palestina, nos sentimos muy orgullosos y satisfechos a la vez de que nuestro gobierno haya reconocido al Estado de Palestina. Pero ahora, con lo que está pasando, están como dándole vuelta a la cuestión. Y esto no debe de ser así. Esperamos que el próximo gobierno que le toque, ojalá y Dios quiera, lleve al país por los buenos senderos. Interesante dato porque dos presidentes del mismo partido, el Partido Nacional, entraron en una gran contradicción. Este dato, del 26 de agosto del 2011, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa reconoce al Estado de Palestina, lo reconoció. Mientras que el mismo gobierno, el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández, lo niega y reconoce a Israel. Vamos a una pausa aquí en el Foro de Honduras. Punto y coma. Comparecen en una forma puntual, clara y, por supuesto, haciendo las explicaciones en esta comparecencia. El presidente de la Nación Palestina es un reconocido empresario, miembro de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, el señor Arturo Atalayar. Y por la otra parte está el cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras, el señor Elías Carupe. Una pausa en nuestro estudio matriz de la capital Tegucigalpa, donde está pendiente el cuerpo diplomático, donde están los organismos internacionales y por supuesto en San Pedro Sula, el cuerpo consular. Aquí es donde está la sede de la mayor parte de la comunidad palestina. De esos más de 300.000, tengo un dato que son aproximadamente más de 400.000, pero nuestros panelistas han sido un tanto más cautos y conservadores con su respectivo dato, pero ya se sabe precisamente, les digan como sea, turcos, árabes, palestinas, pero aquí están entre nosotros. Sentite más hondureño que nunca. Ya podés tener tu documento nacional de identificación DNI. Es único como vos y nos identifica como hondureños. Con él podés votar, acceder a servicios públicos y programas sociales. Gracias a su tecnología de última generación y características de seguridad, todos tenemos que sentirnos orgullosos. Descubre todos los beneficios de tu DNI en nuestra página web y redes sociales. Registro Nacional de las Personas. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos.
No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber, debemos proteger. Las promociones publicitarias de nuestra matriz Maya Televisión en Tegucigalpa. Retornamos a la sala de prensa en la ciudad de San Pedro Sula. Esta producción periodística también es llevada en repetición y en enlace con Radio 1, la poderosa y libertaria de Honduras, sus plataformas digitales para todo el país. Y la estación, con más de 61 años, un gran prestigio y una gran popularidad, una gran influencia, Radio El Mundo, la grande de Honduras, y en todo lo que son las redes sociales y lo que se llama el sonido a través de las plataformas. También está en la ciudad de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, Estéreo Trinidad, y más estaciones se unen a esta proyección. Hoy comparece el presidente de la Asociación Palestina. Es un reconocido empresario del país y miembro de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, Arturo Atala Yar. Y también está el cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras, don Elías Carupe. Ellos han mostrado su descontento por la desconsideración que ha tenido el gobierno del señor Juan Orlando Hernández Alvarado con solidarizarse a través de Estados Unidos y de Europa con lo que ellos consideran al invasor, a Israel. ¿Cómo sentir el dolor de patria al otro lado del mundo? Ustedes han mencionado de 100 millones de migrantes que no pueden regresar a Palestina y han también ubicado a la Franja de Gaza como víctima de grandes atropellos, especialmente bombardeos. Allí ha corrido la sangre palestina, señor Elías Carupe. Sí, estimado licenciado Arnulfo. De verdad, nuestra gente lleva décadas sufriendo lo que ninguna nación en el mundo sufre. Vivimos en el siglo XXI. Todos los países del mundo tienen independencia, tienen el derecho y la libertad de movilización, y esto lo que el pueblo palestino no lo tiene. Porque Israel, desde que ingresó al territorio palestino, por etapa, tomaron una parte, después otra parte, el 67 tomaron la otra parte. Ahora, ellos tienen a la población palestina y al territorio palestino bajo el dominio de ellos. El pueblo palestino año a año está pidiendo y reclamando, y en las sesiones de la ONU siempre hacemos nuestros comunicados a la comunidad internacional, y en las votaciones siempre la conciencia de la mayoría de los países del mundo están reconociendo al derecho de los palestinos. Pero viene el veto de Estados Unidos y no se pone en práctica. La única solución que el Estado sionista de Israel aceptó es la resolución de la creación del Estado de Israel. Y después de esto vinieron tantas resoluciones y ninguna aceptaron, porque ya ellos militarmente están gobernando y a la fuerza y hacen lo que quieran. Yo digo una vez por todas,
la comunidad mundial deben de actuar como actuaron en otras partes del mundo para sacar a los soldados de Israel de los territorios palestinos y fijar las fronteras y ya cada quien viva en su territorio sin injerencia de ninguno en el otro territorio. Pues nuestra población sufre. Hay 6 millones de palestinos salieron inmigrando. Y los que viven en Palestina, la mayoría, están saliendo al exilio porque no hay oportunidad. Hay estrangulamiento económico por parte del Estado de Israel. Yo digo, basta ya. Ya la comunidad internacional tiene que hacer su presión sobre el Estado de Israel y sentarse una vez por todas para que ya se haga negociación, pero en serio. Porque todas las negociaciones que hizo el Estado de Israel, solo papeles que firmaron y lo echaron al basural. No respetaron la dignidad de nadie. No respetaron sus resoluciones de ninguna institución mundial. Pero ahora yo creo que la población de Israel vieron cuando le cae un misil y qué terror se vive. No comparemos los misiles que lanzaron de Hamas, de Gaza, hacia Israel, como los misiles lanzaron de los aviones, los más modernos, los más pesados y las explosiones más fuertes. Los misiles que lanzó Hamas son misiles caseros, pero sí asustan. Ahora el pueblo de Israel, una parte de ellos, por favor, denos la paz. Señor, pero te hemos estado reclamando años, décadas, queremos vivir en paz. Pero creo ahora, amigo Arnulfo, creo que Israel va a sentar porque vio solo Hamas, solitos de Gaza, aterrorizaron a ciudades de Israel. No digamos, miren, nuestro gobierno en el West Bank no se metió en la pelea. Nuestro gobernante Mahmoud Abbas es un hombre muy sabio. No quiso derramamiento de sangre y dio orden de frenar la violencia y que el ejército palestino que se maneja en el West Bank no haga ningún tiro hacia Israel. Yo creo que si el gobierno palestino hubiera ordenado a sus soldados que entren en ese conflicto, le apuesto que el terror en Israel hubiera sido más grande. Pero nosotros como palestinos le llamamos a la comunidad judía del mundo, a los israelitas, que ya basta, que se sientan a negociar en serio, porque mire, el peligro está sobre ellos, no sobre nosotros. Nosotros vivimos en un mar de árabes, son 350 millones de árabes. Ellos son 7 millones de judíos. Ellos pueden ganar todas las guerras, pero si llegan a perder una, ellos van a sufrir lo que sufrió el judaísmo en Alemania. Y otra cosa quiero comunicarle a la comunidad mundial. Los judíos deben de reconocer que ellos, viviendo en el mundo árabe, fueron protegidos, incluso en Palestina. Cuando llegaron los inmigrantes, los primeros inmigrantes judíos, y venían con malas intenciones. Ishaq Ramin, Shimon Peres, Dayan, llegaron porque no eran palestinos, eran inmigrantes de Polonia y otros países, y entraron con visa palestina. A Palestina entraron, no entraron a Israel. El gobierno palestino les entregó visa y entraron como empleados de higiene. Mientras Golda Meir, ella es nacida en Palestina. Ella cuando tenía 30, 40 años tenía pasaporte palestino. Porque mire, estimado licenciado Arnulfo, y para toda su audiencia, el mapa palestino está en la Biblia que nosotros conocemos de hace 2000 años, no esas Biblias que se enfrentan en Nueva York.
Si usted tiene a mano una Biblia vieja, usted abre y ve al mapa mundial. Allí no hay ni una palabra que dice Israel. Los mismos judíos religiosos te dicen en la Biblia de ellos, que es el Talmud, prohibido la creación de un Estado judío. Y ellos dicen, queremos que Israel salga y que Palestina se inicie, y nosotros queremos ir a vivir a Palestina, porque vivimos en Palestina y nunca tuvimos problema ni con la población palestina ni con el gobierno palestino. ¿Dónde fue el genocidio de los judíos? En Europa. El mundo árabe protegió a los judíos. Desgraciadamente ellos no reconocen. Hasta que llegue otra desgracia van a reconocer. Yo les digo al pueblo judío, antes de la segunda desgracia, o no sé cuántas va a ser, que abran los ojos y que no se vayan detrás de un delincuente como Netanyahu. Eso es un criminal de guerra. Él asesinó muchos palestinos que se sientan a negociar y que obligan a su gobierno a sentar en serio, no con doble cara, porque el Estado de Israel ha estado negociando con el mundo, le ha estado mintiendo al mundo. Se han estado poniéndose como víctimas. Pero señores, ¿cuántos judíos murieron en la confrontación con los palestinos? ¿Y cuántos miles de palestinos murieron desde la creación del Estado de Israel? ¿Te imaginas Golda Meir? Vuelvo al tema de Golda Meir. Ella nació en Palestina y sus documentos son palestinos. Imagínate que usted, Arnulfo, nace en Tegucigalpa con pasaporte hondureño a los 30, 40 años. Y Guatemala invade Honduras y te obliga a cambiar el pasaporte, y usted con mucho gusto voy a agarrar ese pasaporte y dejo de ser hondureño. Eso es lo que pasó en nuestra tierra, sin salir del hogar, mientras Golda Meir, viviendo en Tel Aviv, cambió de pasaporte y se hizo israelita. Y otra cosa voy a agregar: cuando Israel hizo la creación del Estado de Israel y tomaron Jerusalén oeste, Jerusalén oeste, la gente que vivía allá en esta parte, como 5 kilómetros cuadrados o más, ahí estaba la gente más adinerada de Palestina. Tenían palacios, tenían una organización, tenían vías de comunicación, teníamos el aeropuerto palestino, teníamos aerolínea palestina. Llega Golda Meir, ella, Netanyahu, Sharon, Ishaq Rabin. Como los palestinos salieron corriendo, estas casas fueron entregadas amuebladas a estos judíos que están hablando de paz y hablando de justicia y hablando que son hijos de Dios. Los hijos de Dios no son criminales, no matan. Créame, amigo. Hay un tiempo para los compañeros. Hay un comunicado que han emitido los palestinos, los hondureños ascendientes de Palestina, y quisiéramos darle la oportunidad al presidente de la Nación Palestina, sí, don Arturo Atala Yar, para que lo dé a conocer. Gracias, licenciado Arnulfo. Ya le voy a dar lectura, pero antes quiero hacer una observación para que mis compatriotas hondureños entiendan cuál es el problema y el conflicto que tiene el pueblo palestino sufriendo toda clase de maltratos de Israel. Mira, ayer por la tarde, en San Pedro Sula hubo una manifestación en contra de los famosos sedes que el gobierno de Honduras pretende hacer, porque dicen que están cediendo parte del territorio de Honduras. Ahora, imaginémonos así, de que venga una potencia mundial y diga, vamos a agarrar una parte de Honduras, que tal vez de el centro y Olancho,
y digan aquí vamos a crear un estado. ¿Cómo nos sentiríamos los hondureños? Todos los que viven en ese territorio donde van a crear ese estado se convierten en refugiados. Y no suficiente con esto, a los cuantos años se arman y invaden el resto del territorio y someten al hondureño a obligarlo a que abandone sus hogares y que salga, porque lo que hay es quieren borrar lo que es Palestina. Es una limpieza étnica la que hay. Quieren desaparecer del mapa completamente a Palestina. Imaginémonos nosotros cómo sería. ¿Qué reacción tendríamos los hondureños si esto llegara a pasar? Si con los famosos sedes y hay muchas protestas y mucha gente no están de acuerdo. ¿Qué es lo que no es capaz de hacer el hondureño por defender su territorio? Es lo que están haciendo los hermanos palestinos allá. Nosotros aquí, cualquier cosa que hagamos no se compara con lo que el sacrificio que hacen ellos allá en defender la tierra, porque ellos ponen la vida por delante. Quiero darte las gracias, licenciado Arnulfo, por darnos la oportunidad. Quiero darle lectura al pronunciamiento que se leyó. ¿Sí, Elías? Discúlpeme, antes que empiece la lectura, solo quiero agregar, si me permite el licenciado Arnulfo y usted, Atala. Dele. Miren, los judíos dicen que ellos son dueños de esa tierra que se llama Palestina. Solo eso quiero tocar ese tema. Ese tema se puede tocar geográficamente y religiosamente. Geográficamente, ellos no tienen nada en absoluto en esta área, porque el mar de gente que hay alrededor son árabes, de todas las nacionalidades, pero son árabes. Religiosamente, el papá de ellos, Abraham era beduino, era de las tribus nómadas que se trasladaban de un lado a otro. Abraham nació en Irak, en un pueblo que se llama Or, ¿verdad? Vino, como eran beduinos, eran unas tribus que viajaban de un lado a otro donde había más vida, había agua, había vegetación, donde se secaba una parte, pasaban a otro lado. Los judíos eran 12 tribus, pero no los 12 tribus estaban en Palestina. Ellos iban de paso en paso. Había en Arabia Saudita, en Irak, en Siria, en el Líbano, en Egipto, y en Palestina sí había judíos. Por eso yo digo a los judíos árabes palestinos, estos son mis paisanos, lo protegemos antes de nosotros. Bueno, por eso, ¿cómo pueden decir que Palestina es de ellos? Si eran nómadas, nunca estuvieron en un solo lugar. Y cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo, con los milagros que sucedieron, porque eso no es actos de un hombre igual que yo y ustedes, son actos de algo divino. Los discípulos de Jesucristo, que eran de tribus también judías algunos, vieron los milagros, llevaron el mensaje a las tribus, y cuando hubo la resurrección, ya el mensaje estaba muy claro. Este Señor que estaba entre nosotros es Hijo de Dios, algo divino. Se convirtieron muchos judíos al cristianismo. Ahora Israel se conforma ahorita solo de 2 tribus. Una es judíos orientales y otros los que se convirtieron al judaísmo son los ignaces, que vinieron de Europa. Esos no tienen nada que ver con el judaísmo, ni los judíos lo aceptan. Por eso, los judíos eran nómadas y no tienen derecho a tierra, y los judíos religiosos que dominan bien el Talmud, que es la Biblia de ellos, ellos no aceptan que el pueblo judío, y Dios les dijo a ellos, dispersados entre todas las naciones, nunca tendrán un estado y un capital. Ustedes van a vivir igual entre todas las razas. Por eso la creación del Estado de Israel va en contra del judaísmo. ¿Y los judíos qué opinan de nuestro Señor Jesucristo? Ese no fue el Jesucristo que llegó
Este fue un hombre con superpoderes que llegó y tenía poderes para levantar los muertos. Imagínate, una persona igual que yo y ustedes puede levantar un muerto. Significa, ni ellos creen en el cristianismo, ni ellos creen en nuestro Señor. Ellos están esperándolo por primera vez. Significa, ni por la religión, ni geográficamente, ni por ningún tema, los judíos tienen derecho a crear ni el Estado de Israel. Debe ser todo. El territorio es un Estado palestino y bienvenidos a los judíos palestinos que vivan en esa tierra porque es de ellos igual de nosotros. Muchas gracias, señores. Señora Talayar, el comunicado. Sí, realmente, miren, le quieren dar un matiz el conflicto religioso y realmente nada que ver la religión. Es un asunto meramente político. Es un plan sionista trazado desde finales del siglo antepasado y lo han venido llevando a cabo parte por parte y se han ido cumpliendo lo que ellos han querido. Pero bien, esperamos y confiamos en Dios que después de este conflicto que pasó recientemente, el hecho de que hayan parado, hayan hecho alto al fuego, eso no significa que el problema termina. Exigimos y esperamos y confiamos en Dios de que pronto va a haber una solución definitiva al problema palestino. Ojalá y Dios quiera que así sea. Y quiero decirles a los hermanos evangélicos que este asunto no es problema religioso, es político, que no se dejen engañar. Le quieren dar un matiz religioso, pero realmente es pura política. El caso de Palestina es político y no es religioso. Toda la vida las tres religiones han convivido en Palestina: el judaísmo, el cristianismo y el islam, y han vivido en paz toda la vida. Y uno de los planes y la táctica del gobierno sionista es meter cizaña entre las religiones para ver, como ellos dicen, que divide y gobernarás, y así no lo han podido lograr porque lo que es los hermanos musulmanes y los cristianos están enfocados en un solo objetivo, que es liberar a Palestina. Y ojalá Dios quiera que pronto tendremos un Estado palestino libre, soberano y independiente, como se merece el pueblo palestino. Como dijo el compañero Elías, no es posible en pleno siglo XXI y todavía no ha podido obtener su independencia Palestina después de 73 años. Si el Estado de Israel fue creado por un mandato de las Naciones Unidas y en ese mismo decreto de las Naciones Unidas hablaba de la creación de un Estado palestino, ¿será posible de que después de 73 años no se lleve a cabo? Yo creo que ya estuvo bueno y ojalá que Dios toque los corazones de esas grandes potencias mundiales, la comunidad internacional, y hagan algo. Ya suficiente, ya estuvo bueno tanto sufrimiento y tanto derramamiento de sangre de gente inocente, niños, mujeres y ancianos. A diario, licenciado Arnulfo, a diario nos llegan videos donde los soldados del ejército ocupante maltrata hasta niños de 8 o 10 años, a los ancianos. Hoy en día nadie puede limitar la información porque con las redes sociales ya no manipulan la información como lo hacían antes. Hoy en día está a la disposición de las redes sociales y todo se da. Por eso es que el mundo se está dando cuenta de la realidad que está pasando en Palestina. Eso es real. Si me permite, licenciado, ¿quiere que le dé lectura al pronunciamiento? Sí, queremos escucharlo. Bien.
Pronunciamiento de la comunidad palestina con relación al comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la moción del Congreso Nacional ante las tensiones y el conflicto actual en Tierra Santa. Nuestra comunidad ha mostrado respeto y se ha mantenido al margen con relación a la parcialidad que muestra el gobierno a favor del Estado de Israel, independientemente de las razones que motivan a tomar estas decisiones. Seguramente se ven obligados a asumir estas posiciones a sabiendas que las mismas están en contra del respeto a los derechos humanos, del sentir y pensar de la mayoría de la población del mundo. En esta ocasión, y debido al comunicado emitido por el secretario de Relaciones Exteriores y la moción del Congreso Nacional, reiterando su parcialidad, desconociendo el cruel sufrimiento que vive por la destrucción y muerte que ha experimentado el pueblo palestino por más de 70 años. Exigimos que este gobierno no siga ofendiendo nuestra dignidad como descendientes de Palestina, como hondureños. Somos parte indisoluble de la gran familia catracha, a la vez corre por nuestra vena sangre palestina. El gobierno abusa de nuestra nobleza como ciudadanos pacíficos, dedicados únicamente a aportar al desarrollo cultural, social y a la economía del país. Nunca hemos sido irrespetuosos, al contrario, hemos tolerado el hecho que líderes de la comunidad evangélica pretendan identificar el presente conflicto como un problema religioso, sabiendo perfectamente que se trata de un asunto de ocupación ilegal de tierra y de una limpieza étnica que de manera sistemática ha ejercido el Estado de Israel contra el pueblo palestino, en contra de los acuerdos internacionales en los que prevalece la no violación de los derechos humanos y la no ocupación de tierras palestinas, entre muchos el Acuerdo de Oslo. Como seres humanos y fieles al mandamiento no matarás, estamos en contra de cualquier tipo de agresión contra la vida, independientemente de quienes la ejerza, ya sea ciudadano palestino o israelí. Exigimos que este gobierno no continúe identificándose de manera parcial a favor del Estado de Israel en representación de todo el pueblo hondureño, ya que nosotros no compartimos los mismos intereses del actual gobierno a favor de las políticas inhumanas de la potencia ocupante. Estamos seguros que la mayoría de la población, en consonancia con el mundo, tampoco comparten la parcialidad mostrada por el actual gobierno, ya que el sentimiento de solidaridad prevalece a favor del pueblo palestino, víctima real de este conflicto. Estaremos atentos a los pronunciamientos del gobierno en representación de todo el pueblo hondureño, que no quede la menor duda que cada vez que pretendan mostrar su parcialidad irracional a favor de Israel, ante el dolor de la guerra, destrucción y muerte del pueblo palestino, tendremos que mostrar categóricamente nuestro malestar. Entienda que somos catrachos de meras cepas y descendientes de palestinos. Por favor, respete. Por la paz entre Palestina y Israel, viva Honduras, viva Palestina libre. El comunicado en la voz del presidente de la Nación Palestina, Arturo Atala Yar. Llegamos al final de este foro. También ha comparecido, ha hecho una exposición bien clara, bien puntual, el cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras, don Elías Carufé. Para ellos
va nuestro saludo del pueblo de la costa norte de Honduras, de San Pedro Sula, y han tenido la oportunidad de hacer sus manifestaciones y sobre todo ese comunicado donde le piden al gobierno hondureño no abusar de la nobleza de los palestinos aquí en Honduras. Hasta pronto, señoras y señores. El Foro de Honduras, el licenciado Mario Flores Ponce, presidente ejecutivo de Maya Televisión, siempre satisfecho por el apoyo que le dan a las emisiones de esta compañía de televisión. Soy Arnulfo Aguilar, en nombre del personal de Maya Televisión de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, al igual que las estaciones asociadas Radio 1, Estéreo Trinidad y Radio El Mundo. Gracias por su comparecencia, a los invitados y a ustedes que han estado como teleaudiencia. Hasta pronto.